clase, déjenme solo grabar. Y listo, vamos a iniciar. Ok. A ver. Hasta aquí estábamos viendo las propiedades mecánicas de diferentes materiales cerámicos. Y dentro de estas propiedades mecánicas hay algo que se llama la resistencia teórica de los materiales cerámicos. ¿Por qué se le llama resistencia teórica? Bueno, en realidad debería ser, no es que es una resistencia teórica hablando netamente de que todo, bueno, está obviamente basado en el módulo de elasticidad, que es como ustedes ven, en la energía superficial, o surface energy, y en el espaciamiento de la red, ¿no? Entonces, se le llama obviamente resistencia teórica, porque bueno, en realidad debido a los fuertes enlaces que tienen los cerámicos, pues estos deberían ser los valores. Entonces, si nosotros calculamos, por ejemplo, para dos de las cerámicas más comunes, la alúmina y el carburo de silicio, con esta ecuación, poniendo valores razonables, obviamente, de surface energy y del espaciamiento de la red, obtendríamos entre 400 gigapascales como resistencia. Perdón, obtendríamos algo así como 38 a 44, es decir, como 40 gigapascales de la resistencia teórica, ¿no? El problema es cuando nosotros vamos y medimos ya la resistencia, hacemos un ensayo para medir la resistencia de estos materiales, resulta que en realidad los valores que encontramos están algo así como en este caso, 16 y 21. Así que podemos poner una regla y en realidad resulta que los valores reales tienden a estar, perdón, los valores teóricos tienden a ser más o menos entre la quinta y la décima parte del módulo de elasticidad. Y en cambio, la medida, o sea, la resistencia ya medida experimental, resulta ser algo así como la 20ª parte o la 30ª parte de el valor, ¿no? Obviamente va a depender del material. Ahora, aquí ustedes van a ver también una diferencia, porque van a decir, bueno, aquí en realidad hay dos valores, hay un valor de 16 y un valor de 0.4. Pero miremos la diferencia, ¿no? Esto es una fibra, en este caso de alúmina o fibra de carburo de silicio. Sabemos que la fibra, porque obviamente tienen diámetros pequeños, pues hay menor posibilidad para grietas. Eso implica una mayor resistencia. Si nosotros tenemos el mismo material, pero en una forma policristalina, resulta que el valor decrece significativamente y llega a ser en realidad de 100 a 1000 veces la fracción del módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente perdón, aquí ya tengo una estructura policristalina, donde obviamente tengo más defectos, más inclusiones, y eso implica que mi resistencia real va a disminuir. Entonces, ¿por qué hay tal diferencia entre la teórica, la experimental, y en la experimental en sí mismo, ¿no? Porque hay una gran diferencia, si es el mismo material, entre si es una fibra, si es un monocristalino o si es un policristalino. Y bueno, todo eso es justamente por la presencia de grietas, sea en la superficie, sea en el interior del material, sea que fue introducido durante el procesamiento. Bueno, esto implica que estas grietas reducen la resistencia del material y por ende, pues, eh, ya no, o nos alejamos mucho de esta resistencia teórica. En realidad, yo les he dicho muchas veces, no solo los cerámicos, porque tampoco nos vamos a asombrar y no vamos a decir que solo los cerámicos tienen grietas. Recuerden que los metales también. Recuerden cuando ustedes se suben a un avión, el fuselaje de un avión tiene 1 millón de grietas.
obviamente son micro grietas muy pequeñas. Entonces, la presencia de grietas no significa que espontáneamente se va a romper, ¿no? O sea, no es que porque ya tengo grietas ya se rompe, ¿no? Necesito igual aplicar un esfuerzo y que ese esfuerzo ocasione la propagación de la grieta, ¿no? Aquí está un poquito, un gráfico que explica un poco también lo anterior, y esto tiene que ver más con las fibras. Esto es un experimento que hicieron con fibras de alúmina, ¿no? De diferente diámetro. Y miren lo que pasa, estos son valores experimentales, ¿no? Cuando el diámetro de la fibra está solamente supera los 25 micrómetros. La resistencia bajó significativamente, es menos de 1. Mientras que cuando tengo una fibra pequeña, especialmente en diámetro, ¿no? De 2, de 5, hasta de 10, puedo lograr valores de 2, de 2.5 y puedo llegar incluso hasta valores cercanos a 5 gigapascales. ¿Por qué de nuevo caemos en lo mismo? Nos recuerden que gran parte, y esto había mencionado en la anterior clase, en los cerámicos no nos preocupa tanto la grieta más grande, sino la distribución de grietas, ¿no? Y obviamente al tener una fibra más pequeña, pues tengo una distribución de grietas promedio más pequeña, es decir, en general voy a tener grietas más pequeñas. Entonces eso implica que mi material tiene una mayor resistencia, mientras que si tengo una fibra más larga, pues tengo una mayor cantidad de grietas y aparte de eso, pues la posibilidad de que tenga un promedio un tamaño promedio de grietas más grande y por ende menor resistencia. Creo que esto es brevemente mencioné ya en alguna otra clase. ¿Cómo se llama este de aquí? Si yo veo esta ecuación, ¿qué se viene a la mente? Ah, esa es la constante para la propagación de grietas. Ok, pero no sé si el término está bien dicho constante, ¿no? Porque no es un valor que en realidad se denomina tenacidad a la fractura, ¿sí? K1 o K1C es la tenacidad a la fractura, ¿no? Y recuerden que la tenacidad a la fractura depende del esfuerzo que yo aplique, de una constante, ¿sí? Que depende del tipo de carga, de la geometría y del tamaño, en este caso, cuando estamos hablando de cerámicos, promedio de las grietas, ¿no? En el caso de metales es de la grieta más grande, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que los cerámicos en general tienen una tenacidad a la fractura mucho más pequeña que los metales, por órdenes de magnitud, ¿no? Podemos tener metales de 200, 300 megapascales por raíz, bueno, por metro a la 1 medio. Mientras que aquí tenemos de los más altos, es la alúmina, y el carburo de tungsteno, que tienen de 6, 8, 10, dependiendo las condiciones, pueden llegar a tener hasta 20 megapascales por metro a la 1 medio. Y aquí igual podemos ver el efecto de, comparemos solo estos dos, el segundo y el tercero. La alúmina monocristalina tomada a lo largo del plano 1, 0, menos 1, 2, ¿no? Versus la alúmina monocristalina, es decir, una fibra de alúmina tomada a lo largo del plano 0, 0, 0, 1, es decir, hecha tensión a lo largo de su eje. Llega a tener una tenacidad mayor a 6, ¿no? Esto implica también, como obviamente estamos hablando de monocristalinas y de fibras en este caso, pues que si yo aplico una carga de tensión paralela al eje mayor de mi monocristal o de mi objeto, pues obviamente la resistencia va a ser mayor. Pero bueno, el mensaje aquí es, en general, pues obviamente los cerámicos tienen bajas tenacidades de la fractura,
aunque ciertos cerámicos ingenieriles como la alúmina, el carburo de tungsteno, pueden llegar a tener valores por lo menos altos comparado al resto de cerámicos, ¿no? Y hablando de fractura, en general los cerámicos tienen igual tipo de fractura que los metales, en el sentido de que cuando estamos hablando de materiales policristalinos, como en los metales, tienen o intergranular, como en este caso, o transgranular, como en el caso de abajo. Es decir, el mecanismo es el mismo, en el sentido de que, ok, hay una grieta, empieza la grieta y se propaga por las fronteras de grano o entre los granos, ¿no? Hablando de una fractura transgranular. Y cuando hablamos de fractura, claro, en cerámicos, como usualmente tienden a ser frágiles, y especialmente, por ejemplo, en cerámicos no técnicos o en vidrios, pues es mucho más fácil detectar el origen de una fractura. Nosotros siempre vamos a ver este branching, este agrietamiento que se da, y si seguimos la trayectoria de todas esas grietas van a llegar a un punto común. Bueno, ese punto común es el punto inicial, ¿no? Donde obviamente si nosotros hiciéramos ahí una micrografía, usualmente lo que vamos a encontrar va a ser o poros o inclusiones, que usualmente, pues obviamente, que aparecen ahí durante el procesamiento. Ahora, ¿qué tanto se extiende estas ramas, este branching de las grietas, este agrietamiento? Me da información sobre cuánta energía está asociada con el proceso de propagación de la grieta. ¿A qué me refiero? Siempre veremos más agrietamiento, es decir, más grietas, si la carga que estamos aplicando es muy grande o si los esfuerzos residuales que tiene el material y que obviamente al ser aplicado la carga los está botando, los está sacando, son también grandes, son significativos. Por ejemplo, y eso es lo que pasa en el vidrio templado, en el vidrio revenido, perdón, el vidrio que tenemos en los carros, en los buses, en los edificios. Cuando se golpea, ¿qué pasa? Recuerden, ¿no? Ya hemos hablado mucho de eso, que no es como que se triza de una sola, sino produce estas grietas, bueno, esta enorme cantidad de grietas, ¿no? De bifurcaciones. ¿Por qué se da? Bueno, porque este vidrio especial, este vidrio revenido, durante el proceso de revenido, lo que se hace es introducir esfuerzos residuales de tensión, perdón, de compresión. Entonces, estos esfuerzos residuales de compresión, al momento de que reciben el impacto, pues empieza el material empieza a sacar todos estos esfuerzos residuales, hay esta absorción de energía, y pues por eso es que tenemos este agrietamiento excesivo que impide una fractura abrupta y obviamente pues que nos termine cortando o nos termine dañando o hiriendo, lastimando a alguna persona cerca del vidrio, ¿no? Y ya que estamos hablando de vidrios, los vidrios tienen una fractografía muy, muy específica, ¿no? Tienen tres regiones. La primera región se le llama el mirror o espejo, supongo, porque, bueno, básicamente es la región justo alrededor del origen de la grieta. Y esta se le llama mirror o espejo, como sea, porque básicamente es bastante reflectiva. O sea, es esa parte donde todavía el vidrio es altamente reflectivo, donde la superficie es bastante lisa. Incluso esta región se puede ver mucho cuando se fracturan los cerámicos policristalinos. Igual voy a tener esta región. La siguiente región es la que se le llama mixto o la región media.
donde obviamente la grieta ya se desvía porque o alcanzó una velocidad crítica o porque intersecta alguna inclusión o alguna porosidad o algún otro defecto, o hay un cambio en los esfuerzos internos que tiene el vidrio, ¿no? Entonces ya aquí podemos ver en el gráfico, ya aquí la superficie ya no es tan reflectiva y es una región bastante fina, ¿no? Como de mini gránulos. Y por último tenemos el Hackle, que es donde básicamente tenemos todas las grietas grandes, ¿no? Ahí es donde ya tenemos el agrietamiento, la propagación de las grietas, formando estos surcos, haciendo la superficie mucho más rugosa, y obviamente son estas líneas del Hackle las que nos permiten, si nosotros seguimos, pues podemos ver dónde en realidad inició la grieta. Ok. Ahora, dejemos de hablar un poquito de vidrios y vamos a hablar un poquito más de cerámicos avanzados. Y como ya mencioné, pues en realidad la tenacidad de la fractura de cerámicos es baja, ¿no? En comparación a metales. Y en realidad cuando estamos hablando de cerámicos avanzados, pues obviamente nosotros sabemos que son justamente materiales cerámicos que fueron desarrollados para aplicaciones avanzadas donde van a necesitar buenas propiedades mecánicas y eso implica una buena tenacidad a la fractura. Entonces, debemos incrementar la tenacidad a la fractura. ¿Cómo podemos incrementar la tenacidad a la fractura de los materiales cerámicos? Bueno, yendo al concepto básico, ¿qué implica que un material sea más tenaz? Es básicamente detener el movimiento de la grieta. Es decir, que si hay una grieta, que no se propague rápido, que se vaya propagando muy lento, ¿no? Es decir, que esa grieta requiera mucha más energía para poder propagarse. Algo que en los cerámicos, pues, no es tan común, que en los cerámicos se propagan fácilmente. Pero resulta que sí hay una estrategia para endurecer los cerámicos. Y aquí está un ensayo de tracción de un material cerámico avanzado. ¿Qué pueden ver aquí? Bueno, que sí, no es el material más tenaz del mundo, no es el material más, que sufra una gran deformación plástica, no lo es, pero en comparación a otros cerámicos tiene una deformación, tiene una tenacidad por lo menos aceptable. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es una vitrocerámica de aluminosilicato, pero estas cosas que ustedes ven ahí como tubitos, eso de ahí son fibras de carburo de silicio. Es decir, la estrategia para endurecer los cerámicos es poner otro cerámico en la matriz del cerámico, pero claro, en este caso, este cerámico que pongo en la matriz está en forma de fibras. Hay otros métodos que utilizan partículas, ¿no? En este caso estamos hablando de fibras. Ahora, claro que también existen cerámicos compuestos, en el sentido de que hay una matriz cerámica, perdón, sí hay una matriz cerámica con partículas metálicas o viceversa, pero bueno, en este caso estamos hablando solo de cerámicos, es decir, hay una matriz cerámica y el agente reforzante también es una cerámica. Entonces tenemos una matriz vitrocerámica de aluminosilicato con fibras de carburo de silicio. ¿Qué pasa aquí? Bueno, las fibras son las que van a detener o por lo menos a retardar ese movimiento o ese alargamiento de la grieta. ¿Por qué? Porque la fibra va a absorber toda esa energía. Cuando a medida que se va, formo la grieta, a medida que se va incrementando esa grieta, la fibra va absorbiendo esa energía, porque obviamente la fibra es un material más resistente que la matriz, y entonces le retrasa esa propagación de la grieta. Y por eso vemos esta curva. Si solo tuviéramos la matriz, miren aquí,
donde dice matrix cracking, ya se hubiera roto ahí el material y sería como cualquier otro cerámico, un material bastante frágil. Pero al yo tener la fibra, ok, se rompe la matriz, una parte, que se forma una grieta en la matriz, pero yo tengo ahí la fibra, las fibras que están aguantando. Entonces, obviamente las fibras son, perdón, las fibras tienen una cierta deformación, o tienen la capacidad de deformarse plásticamente, es decir, son dúctiles, no extremadamente dúctiles, pero bueno, son dúctiles. Entonces, ok, empieza a agrietarse la matriz, pero llegan las fibras y dicen, hey, yo estoy aquí, yo estoy ayudando, y entonces empieza a deformarse la matriz, ¿no? Hasta que ya en realidad las fibras, pues obviamente se separen y se termina rompiendo todo el material. Por eso es que los materiales compósitos o compuestos son tan comunes, ¿no? Y esta es una de las mejores estrategias para mejorar las propiedades mecánicas de materiales cerámicos técnicos, ¿no? Que van a ser utilizados en alguna, o que van a tener que soportar una respectiva carga, y pues se necesita cierta tenacidad. Ahora, van a decir, bueno, ¿qué tanto incrementa la resistencia a la tenacidad a la fractura? Estos aditivos, estos agentes reforzantes. Bueno, obviamente, factores que influyen es el porcentaje o la fracción de volumen del agente reforzante. Es decir, mientras yo mayor porcentaje de volumen de agente reforzante tenga, mayor va a ser la tenacidad de la fractura. Aparte de eso, el módulo de elasticidad de la matriz y del reforzante y del agente reforzante también influye. Si yo tengo una matriz, ¿no? con un alto módulo de elasticidad, y al igual el agente reforzante tiene un alto módulo de elasticidad, entonces, obviamente, esa matriz va a tener una mayor, bueno, en general, ese compósito va a tener una mayor resistencia. Y aparte de eso, aquí lo importante es que obviamente las fibras tengan un alto módulo, ¿no? Porque las fibras, al fin y al cabo, van a ser las que absorban la mayor cantidad de energía que se está generando al momento de propagar la grieta. Y obviamente también influye mucho esa interfase, es decir, que la interfase matriz-fibra sea compatible y pues que obviamente sea fuerte. Si esa matriz es fuerte, pues, perdón, si esa interfase, perdón, no, si esa interfase es fuerte, entonces obviamente el material va a ser más fuerte. Entonces, aquí tenemos eh, diferentes materiales donde incrementa el porcentaje de carburo de silicio, en este caso en una forma de whisker, que es algo así como una fibra, pero no tanto, pero es básicamente un agente reforzante de alta pureza, ¿no? Entonces, claro, en un vidrio, al ser un material por sí bastante frágil, un material amorfo, pues no incrementa mucho, ¿no? Vemos que incrementa, sí, pero no significativamente. Vemos en la mullita que ya es una mezcla, es un aluminio silicato, ya tiene una fase cristalina, entonces vemos que viene aún, el contenido del carburo de silicio, pues incrementa aún más la tendencia de la fractura. Y ni hablar en materiales que son ya de por sí cristalinos, como la alúmina, y mientras más contenido yo ponga de este agente reforzante, pues más va a incrementar. Y aquí se incrementa significativamente, hasta puedo llegar a duplicar el valor de la tenacidad de la fractura. Okay. Entonces, este es uno de los métodos de endurecer y bueno, por ende de mejorar la resistencia y también la ductilidad de ciertos materiales cerámicos, ¿no? De cerámicos técnicos. Hay otro método, y en realidad este mecanismo es bastante interesante, pero es particular a este material, aunque, bueno, este material pues está muy presente en el mercado, ¿no? Y tiene que ver con la circonia. En realidad, el método del que estoy hablando es la circonia endurecida con aluminio. Bueno, ¿qué pasa?
si ustedes recuerdan, cuando estábamos hablando de las estructuras cristalinas, ¿no?, de los cerámicos, si ustedes recuerdan, en un punto hablamos sobre la zirconia y habíamos hablado de lo especial de la zirconia, porque tiene esta transformación que a temperaturas altas es tetragonal, mientras que a temperaturas bajas tiene esta estructura monoclínica. Entonces, cuando yo ocasiono este enfriamiento, ¿no?, de este compósito, que es, como les digo, es una alúmina que está endurecida o está, sí, básicamente hecha más resistente, pues con zirconia. Al momento de que yo enfrío, se va a dar esta transformación de fase en las partículas de zirconio. Sí, básicamente yo estoy poniendo partículas de zirconio tal como ustedes ven aquí, ¿ok? Son tetragonales al inicio, pongo ahí mis partículas de zirconio. Pero, como obviamente esto se enfría, estas partículas se transforman. Y esto en realidad ocasiona un incremento de volumen de alrededor del 3%. ¿Qué implica esto? Este cambio de volumen de las partículas, ¿no?, va a producir esfuerzos en la matriz de alúmina alrededor justamente de estas partículas. Es decir, viene esta partícula, se pega a la matriz, ¿no?, se enfría, se produce la transformación a monoclínica, es decir, incrementa su volumen por un 3-4%, y eso implica una creación de esfuerzos, de microesfuerzos ahí alrededor de la partícula, en la matriz. Ahora, ¿qué genera esto? Pues bueno, esto genera microgrietas. Me va a decir David, pero y entonces si genera microgrietas, ¿cómo es que le mejora? Bueno, porque estas microgrietas son capaces de bifurcar o de desviar una grieta que se esté propagando. Cuando llega, ¿no?, puede estar ya viniendo la grieta, digamos que ya tengo la partícula inmersa, ya se transformó, alrededor generó los esfuerzos, esos esfuerzos generan microgrietas, bueno, llega a esta grieta, se choca con esa microgrieta que está en compresión y dice, hey, detente, hasta aquí llegaste. Esto es súper particular, obviamente, para la zirconia por esta transformación que tiene. Y por eso que se intenta utilizar la zirconia en otros materiales. Entonces, es interesante y a la vez raro, porque dice, ¿cómo es que un material que tiene microgrietas y tiene una grieta propagándose resulta ser más tenaz que un material que no tiene microgrietas? Y es bueno, porque estas microgrietas están en compresión, o sea, alrededor de esa microgrieta yo tengo un estado de compresión. Mientras que la grieta propagándose, obviamente viene en tensión, se choca y le dice, hey, hasta aquí, no te muevas más, ¿no? Y obviamente se va a mover eventualmente, pero por lo menos estoy retardando, es decir, estoy endureciendo, estoy dando un poquito más de deformación plástica a mi material. Ahora, es importante, obviamente, controlar el nivel de microgrietas, porque si resulta que, claro, entonces lleno de estas partículas genera un montón de microgrietas, pues bueno, ahí voy a tener un efecto porque entre las microgrietas pueden llegar a unirse y obviamente formar macrogrietas y ahí sí voy a terminar sufriendo porque el material va a romperse o a fracturarse fácilmente, ¿no? Okay. Entonces, aquí está un poquito de las diferentes formas de cómo podemos hacer más resistente los cerámicos y también más tenaces, ¿no? Y obviamente aquí está en orden de efectividad, ¿no? Entonces sabemos que las fibras es el mecanismo más efectivo para endurecer y pues ahí vemos, ¿no? Puedo tener
matriz de carburo de silicio, es decir, es una matriz policristalina de carburo de silicio con fibras de carburo de silicio, o puedo tener un vitrocerámico, como les dije, un vitrocerámico aluminosilicato, con la fibra de carburo de silicio, o puedo tener, y esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en los rodamientos, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo había hablado que en los rodamientos de cerámicos se utiliza el nitruro de silicio? Bueno, esa es la matriz, y se utiliza fibras de carburo de silicio como agente reforzante, ¿no? De ahí tengo partículas de metal dispersas, ¿no? Que es una forma, la transformación, que es justo lo de la circonia que había mencionado, que también puede llegar a tener valores de tenacidad a la fractura incrementados. Los whiskers, que les digo, son como partículas fibras, y de ahí pues el microcracking, que es otra opción, ¿no? Entonces, todos estos son los métodos que se utilizan en la industria para endurecer ciertas matrices o para darle mayor resistencia, mayor tenacidad a la fractura a ciertos materiales cerámicos técnicos, pero vuelvo y repito que el más efectivo es el de la fibra. Ok. Vamos, con esto hemos acabado propiedades mecánicas y vamos a saltarnos a continuar con propiedades térmicas, ¿no? Y aquí vamos a hablar de varias cosas. Y una o bueno, vamos a iniciar en propiedades térmicas. Vamos a empezar justamente con una de las cosas más importantes y más útiles de los cerámicos, que es su alto punto de fusión. Por eso es que un material cerámico no tiene igual cuando estamos hablando de materiales refractarios o que estamos buscando un material refractario o un material que queramos aplicarle para que funcione como un recubrimiento para barrera termal, pues obviamente no hay ningún material que sea mejor que un cerámico, ¿no? Y bueno, habíamos mencionado ya que la temperatura de fusión tiene una relación con el enlace, del enlace atómico que tenga, ¿no? Las cerámicas que vayan o que tienen un mayor punto de fusión, pues usualmente tienen una fracción de carácter covalente muy significativa. Por ejemplo, aquí nosotros vemos de las cerámicos que tienen mayores puntos de fusión, ¿no? El diamante, el carburo de silicio, el carburo de boro, el carburo de tungsteno, tienen de 2300 para arriba, y pues el porcentaje de enlaces covalentes, o el porcentaje de carácter covalente que tienen estos materiales, pues es significativo. Entonces, habíamos mencionado esto ya. A mayor carácter covalente, pues el cerámico va a tener mayor punto de fusión. Y si nosotros hablamos de un mismo material, ¿no? En un carácter alcalino, ¿no? Los aluros versus un óxido, pues igual van a tener un menor valor. Por ejemplo, si estamos hablando, ¿no? del cloruro de sodio versus el óxido de sodio, ¿cuál va a tener mayor enlace, cuál va a tener mayor punto de fusión? El óxido. ¿Por qué? Porque tenemos más cargas iónicas cuando está junto al oxígeno, ¿no? Entonces la atracción electrostática pues obviamente es más fuerte. Okay, entonces, bueno, ahí está una tabla nada más de los diferentes compuestos cerámicos y sus puntos de fusión. Veamos si encontramos alguno donde podamos comparar el óxido versus el aluro. No veo ahorita, no veo ninguno. Ah, no, sí, miren, ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, el óxido de litio, ¿no? 1570 grados, versus el fluoruro de litio, que tiene solamente 848 grados, ¿no? Entonces, es en realidad, obviamente, y esto tiene sentido hasta por el carácter, ¿no? Obviamente, al ser un haluro, va a tener un carácter mucho más iónico, ¿no? Ok.
Creo que eso ya de cierta manera lo habíamos hablado. Vamos a seguir hablando de propiedades térmicas. Y la siguiente que viene a la mesa es la capacidad calorífica. ¿Alguien me puede decir cuánto es la capacidad calorífica de un material a la temperatura del cero absoluto? En teoría debería ser cero. Y es cero, ¿no? En realidad al cero absoluto es cero porque no tengo energía interna en ese momento, ¿no? Cuando esté en el cero absoluto, pues obviamente no hay energía interna. En metales el comportamiento varía a medida que incrementa la temperatura, pero no tan drásticamente como pasa en los cerámicos. De la capacidad calorífica estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de otras propiedades. Bueno, ¿qué pasa en los cerámicos? Como al momento de que incrementa la temperatura, pues obviamente va a incrementar la capacidad calorífica. Y eso obviamente implica, o bueno, resulta porque obviamente se está absorbiendo energía y hay diferentes mecanismos de absorción de energía. Bueno, hay un punto en la temperatura, en cerámicos usualmente este punto es relativamente alto, donde la capacidad calorífica llega a ser constante o casi constante. Ese punto se le denomina la temperatura de Debye. En este caso, sería más o menos a eso de los 500 grados, ¿no? 500, 550 grados. Bueno, esa es la temperatura de Debye, perdón. Esta temperatura usualmente está entre la mitad y la quinta parte del punto de fusión. Y obviamente depende del enlace atómico, del módulo de elasticidad, del punto de fusión. Entonces, la capacidad calorífica se mantiene constante o casi constante cuando llega a este punto de la temperatura de Debye, debido ya a la absorción, bueno, a los diferentes mecanismos de absorción de energía, y bueno, eso ya es una explicación mucho más atómica a la que no voy a entrar por ahora. Continuando con propiedades térmicas de los cerámicos, creo que todos ya han de haber memorizado, bueno, no sé si memorizado, pero ya deben saber muy bien esta ecuación por sus otros cursos. Y aquí básicamente lo que veo es, o lo que implica esta ecuación es que la tasa de flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura. Obviamente aquí, en esta relación, existe una constante que es importantísima, que es esta constante de proporcionalidad, que nosotros la conocemos como, ¿cómo se le denomina acá? ¿Qué es la K? Conductividad térmica. Perfecto, es la conductividad térmica, ¿no es cierto? Y bueno, A es el área transversal, ¿no? Normal a la dirección de flujo, pero bueno. No es clase de transferencia de calor ni masa. A ver. Vamos, entonces, lo que me interesa aquí es justamente hablar de esta conductividad termal, ¿no? Y hablar de la conductividad en los cerámicos. Bueno, la conductividad termal depende de tres factores. De la capacidad calorífica, que es lo que mencioné antes, de la velocidad del promedio de las partículas y del promedio de la trayectoria libre, ¿no?, que tienen las partículas entre colisiones. Entonces, aquí el valor importante, ¿no?, si nosotros aplicamos esta realidad a cerámicos, cuando nosotros estamos hablando de metales, cuando yo menciono capacidad calorífica, cuando menciono velocidad promedio de partícula, usualmente en los metales, ¿a qué partículas me refiero? Me estoy refiriendo a los electrones, porque ellos son quienes conducen tanto la electricidad como la temperatura en los metales. Bueno, en los cerámicos no. En los cerámicos existen estas partículas que yo ya había mencionado antes, que se llaman fonones. Entonces, esta conductividad térmica
en realidad aquí en los cerámicos depende de los fonones. Allá en metales, pues es fácil, todo depende de los electrones libres y pues tranquilamente pueden transportar, ¿no? la temperatura. Bueno, aquí los cerámicos no, porque la movilidad que tienen los fonones es significativamente más baja que la que tienen los electrones. ¿Por qué? Porque los fonones son más fácilmente esparcidos por otros agentes o por otros efectos, tal como la vibración de la red, por ejemplo, ¿no? Que al final igual terminan siendo fonones. Es decir, entre ellos se terminan chocando. Entonces, por eso es que la conductividad térmica, al no tener electrones, o por lo menos no un porcentaje significativo, en realidad al ser los fonones quienes están aquí actuando como transportadores, pues obviamente se ven mucho más mermados y por ende es que la conductividad térmica de los cerámicos es bastante baja comparado a los metales. Sin embargo, hay ciertos materiales cerámicos que tienen conductividades térmicas más altas que los metales. Y en realidad el material con mayor conductividad termal en el mundo es un cerámico. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es el material que tiene mayor conductividad térmica en el mundo? El diamante. El diamante es el material que tiene mayor conductividad térmica en el mundo, solo para que hagan una relación. La conductividad térmica del diamante es entre 2000 a 2500 watts por metro Kelvin. La del cobre, que es uno de los mejores conductores térmicos en metales, es solo 400. Si eres la quinta parte. Las conductividades térmicas de ciertos cerámicos bastante utilizados, ¿no? en aplicaciones térmicas. Y ahí vemos que hay un material que dejando afuera el diamante, ¿no? Y materiales que obviamente no son tan relevantes en la industria, pues tenemos un material que tiene una conductividad térmica bastante significativa, como el nitruro de aluminio, que tiene más o menos la mitad de la del cobre, está entre 200 a 280, incluso más de la mitad. Y pues bueno, como era de esperarse, ¿no? Los vidrios, que son los peores conductores térmicos, 1.7 watts por metro Kelvin, ¿no? Entonces aquí tienen un resumen de las propiedades de ciertos materiales cerámicos. Ahora, ¿de qué depende? Entonces, hablé yo, creo que en términos un poco más atómicos, de qué depende esta conductividad térmica. Vámonos ahora un poquito más expandamos ese concepto y ya no vayamos al concepto atómico, ¿no? Bueno, ¿qué pasa o cuando un material cerámico, obviamente, tiene una alta conductividad térmica? Cuando su unión interatómica es bastante fuerte, cuando tiene una estructura cristalina simple como la del diamante, cuando comprende elementos que están muy juntos en la tabla y obviamente estos elementos son bastante ligeros. Ahora, no quiero decir con esto que en los cerámicos los electrones no contribuyan a la conductividad térmica. Claro, en la mayoría de cerámicos, pues obviamente al no tener casi electrones libres, pues sí, la contribución es tranquilamente, no es relevante. Pero en aquellos cerámicos de los que hablamos de superconductores o de semiconductores cerámicos, ahí sí es importante, y es en realidad eso, por eso es que cuando nosotros vemos aquí el nitruro de aluminio,
Incluso aquí, por ejemplo, el carburo de silicio, que llega a tener un valor de 90 watts por metro Kelvin, que comparado a otros cerámicos es bastante alto. Recuerden que el carburo de silicio es un semiconductor. Es justamente por eso. Porque obviamente al ya tener una característica semiconductora, ya entonces los electrones sí aportan a esta conductividad térmica. Los electrones ya están móviles, por lo menos contribuyen en algo y por eso es que vemos ese incremento en la conductividad térmica. ¿Bien? Ahora, continúo con qué influye, pero como dije, ya no a nivel tan atómico, ¿no? Bueno, la conductividad depende mucho de las impurezas. ¿A qué me refiero? Que obviamente mientras yo tenga presencia de impurezas, la red obviamente va a estar interrumpida y eso pues implica, perdón, que la conductividad térmica disminuya. ¿Por qué las impurezas disminuyen? ¿Por qué las impurezas causan este efecto? Porque bueno, al yo tener más impurezas, recuerden que aquí lo que principalmente está llevando a la conductividad térmica son los fonones. Pues bueno, los fonones al encontrar más impurezas chocan con estas impurezas y pues obviamente se impide o se reduce esa cantidad de conductividad térmica que pueda tener. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del sistema óxido de magnesio con óxido de níquel, ¿no? Y vemos que en el medio, es decir, cuando yo tengo una mezcla de los dos, que al final se puede tomar como impurezas, la conductividad térmica es más baja, mientras que en los extremos, donde obviamente tengo o solo óxido de magnesio o solo óxido de níquel, pues la conductividad incrementa. Este efecto se ve disminuido con la temperatura, obviamente, porque en la temperatura pues yo ya tengo mayor movilidad, ¿no? Al aumentar la temperatura, recuerden, incrementa la vibración de los átomos y pues tengo una mayor movilidad incluso de los fonones y por eso es que este efecto ya no se ve tan significativo cuando aumento la temperatura. Si ustedes ven en 200 se ve un efecto muy marcado, mientras que en 1000 grados ya el efecto es casi nulo, ¿no? Otro ejemplo, o perdón, otro factor que afecta es la porosidad. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en la conductividad térmica que tiene el aire, la más baja es 0.026 watts por metro Kelvin. Es decir, básicamente es un pésimo conductor térmico. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo una cerámica que tenga una alta porosidad, pues obviamente va a tener un valor muy bajo de conductividad térmica. Y es en realidad esto lo que se utiliza en las baldosas que usan en el exterior de los transbordadores espaciales. Transbordadores espaciales necesitan como aislamiento térmico, ¿no? Para que obviamente lo protejan cuando reentra a la atmósfera. Entonces, estas baldosas de las que estoy hablando usualmente tienen una estructura porosa de fibras de óxido de silicio. Entonces, ¿qué pasa el óxido de silicio? Bueno, el óxido de silicio tiene muy alta resistencia, ¿no? Muy alta temperatura de fusión. Entonces, es perfecto para eso, ¿no? Porque soporta la carga, soporta bueno, su temperatura de fusión es muy alta, es decir, no se va a degradar. Y aparte de eso, al crear esa estructura porosa, yo me estoy asegurando de que tengo una conductividad térmica bastante baja y pues por ende proteja al resto del transbordador de las altas temperaturas. Entonces, una estrategia para reducir la conductividad térmica es hacer un material más poroso, ¿no? El tamaño de grano también influye, pero de manera muy pequeña en la conductividad térmica. Por ejemplo, veamos aquí para una lúmina monocristalina versus una lúmina policristalina, o igual acá un fluoruro de calcio policristalino versus el monocristalino. Si nosotros vemos
en realidad la conductividad termal, la conductividad térmica, entre las dos curvas, acá o acá, pues básicamente es la misma, ¿no? Y donde vemos en realidad la variación es ya a temperaturas un poco elevadas, pero entonces aquí la variación viene más por la temperatura, más que por el tamaño de grano. Porque obviamente a mayor temperatura tengo mayor contribución de fotones, porque obviamente tengo mayor movilidad, y entonces la conductividad térmica, bueno, dependiendo si es policristalina o monocristalina, va a chocar justamente con las fronteras de grano, ¿no? Y se va a ver este efecto que decrece la conductividad térmica, porque obviamente los fotones van a tender a chocar más. Pero a temperaturas elevadas, de ahí a temperaturas ambiente o medias, en realidad el efecto es prácticamente nulo, ¿no? En el tamaño de grano. Algo que también afecta aparentemente son las dislocaciones, aunque el método en sí por el cual las dislocaciones afectan aún no se ha estudiado, no se sabe muy bien, pero sí que las dislocaciones actúan como una barrera para obviamente el movimiento de fotones y pues eso implica que la conductividad térmica decrezca. Entonces, ahora hablemos de aplicaciones, ¿no? Ya hemos hablado de la teoría, bueno, hablemos un poquito de aplicaciones en esto de conductividad térmica. Y justamente quiero hablar del material, yo creo, más importante cuando estamos hablando sobre conductividad térmica. Creo que yo ya había mencionado esto en algún punto, pero bueno, aquellos materiales o aquellas cerámicas que tengan una alta conductividad térmica se utilizan o el principal uso es como para los sustratos y para el empaquetamiento de dispositivos electrónicos, ¿no? Y ya había mencionado que el material por excelencia que se utiliza para esto es la lúmina. Bueno, impureza tiene 96-97%. Ese es el material de sustrato y empaquetamiento más utilizado. Tiene una conductividad térmica de 15 a 20 watts por metro Kelvin. Ahora, si nosotros hablamos de alternativas, pues bueno, obviamente está el nitruro de aluminio, que es un material, creo que si recuerdan la tabla, del cerámico técnico con mayor conductividad, perdón, el cerámico técnico con mayor conductividad térmica que podemos conocer. De ahí están otros materiales, como el carburo de silicio y el óxido de berilio. El problema es, o la ventaja del nitruro de aluminio es que, aparte de tener una alta conductividad térmica, tiene una alta resistividad eléctrica, que es justamente lo que queremos para esta aplicación, ¿no? Mientras que el carburo de silicio, recuerden, es más un semiconductor, entonces no es que tenga una alta resistividad eléctrica. Y bueno, el óxido de berilio ya hemos visto que el berilio es un poco tóxico, ¿no? Entonces ahí es donde radica el problema. Ok, creo que eso es, ya había hablado un poco de esto, pero creo que es lo más importante que quería mencionar en cuanto a conductividad térmica. Ahora, vamos a hablar de este factor. ¿Alguien me dice cómo se llama, qué significa este símbolo de aquí? Difusividad térmica. Difusividad térmica. ¿Qué significa la difusividad térmica? No, ese no ha sido, si no me equivoco. Creo que el otro era área por temperatura, si no me equivoco. Creo que ese no es. ¿Alguien me dice qué significa este símbolo de aquí, alfa? ¿Qué es alfa? ¿Qué significa esto de aquí, chicos?
¿no? Es el coeficiente de expansión térmica. Alfa es el coeficiente de expansión térmica. ¿Ok? ¿Qué pasa en los cerámicos con este coeficiente? Bueno, básicamente tratemos de relacionar con la temperatura de fusión, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el material era más iónico? Tenía un menor punto de fusión. Bueno, tiene sentido entonces que si mientras más iónico es, va a expandirse más o va a tener un mayor coeficiente de expansión térmica. Entonces, un material iónico versus uno covalente, ¿no? El covalente tendrá un menor coeficiente de expansión térmica. Por eso es que si la temperatura de fusión incrementa, el coeficiente de expansión térmica decrece. Es la relación inversa. Aquí vemos una tabla de diferentes cerámicos con sus respectivos valores. La mayoría de cerámicos tienen valores entre 3 por 10 a la menos 6 y 15 por 10 a la menos 6, ¿no? Ustedes ven ahí las unidades están en partes por millón, así que entre 3 a 15 por 10 a la menos 6 grados centígrados, por grados centígrados, ¿no? Ok, obviamente que estos valores cambian a diferentes temperaturas. Esto está a temperatura ambiente. Los valores de expansión van a cambiar a temperaturas elevadas, ¿no? Pero bueno, igual creo que comparado, por ejemplo, a los metales, estos coeficientes son mucho más bajos, ¿no? Y aquí en realidad podemos compararlos. Aquí está una tablita donde vemos los coeficientes de expansión térmica de las cerámicas versus los metales. Y obviamente los metales pues tienen coeficientes de expansión mucho más grandes que los de los cerámicos, ¿no? Creo que es esperado por la estructura, pues es algo que podríamos esperar. Ahora, es decir, bueno, ya, ok, pero ¿y qué importa, no? O sea, ¿qué es lo relevante? ¿Dónde está lo relevante de los coeficientes de expansión térmica? Pues bueno, resulta que en los cerámicos hay un montón de aplicaciones donde nos interesa mucho el coeficiente de expansión térmica. Y antes de empezar a hablar en específico de cerámicos, quiero solo mencionar esto porque es básicamente de lo que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Hagamos cuenta que tenemos dos materiales, ¿no? El coeficiente de expansión térmica del material 1 es mayor que el coeficiente de expansión térmica del material 2. Digamos que yo quiero unir los dos materiales, ¿no? Por alguna razón estoy creando algún objeto, lo que sea, y voy a colocar un material encima del otro. ¿Qué creen que pasa cuando yo caliento el material? Ese material compuesto, ¿no? Es decir, ya el material 1 pegado al 2. ¿Qué creen que pasa cuando yo caliento el material? Se van a expandir de forma diferente, cosa que puede haber un choque y se puede fracturar. Ok, vamos por partes, ¿no? Está bien lo que me dijiste, se van a expandir de forma diferente. ¿Qué implica eso? ¿Cuál material se va a expandir más? ¿Qué va a pasar con el otro material? ¿Van a desarrollar esfuerzos residuales? Hacia allá va mi pregunta. Y quizá más fácil, ¿cuál de estas dos situaciones creen que va a pasar? ¿La 1 o la 2? Cuando yo caliento el material. Porque sí se van, ya ahí está la respuesta, en el gráfico está la respuesta, sí se van a dar esfuerzos residuales. Sino que va a haber una diferencia, porque un material va a desarrollar un esfuerzo residual de tensión y el otro va a desarrollar, por obvias razones, el de compresión. Pero pregunto, cuando yo caliento el material, ya este material compuesto, con esta condición de que déjenme borrar esto para que se vea mejor, de que el coeficiente de expansión térmica del material 1 es mayor que el coeficiente de expansión térmica del material 2. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se va a desarrollar la situación 1, es decir, la imagen de arriba, o la situación 2?
En la imagen de arriba, el material 2 se sentiría comprimido, ¿Por qué? porque el otro se está estirando hacia él, lo está empujando. Ok. ¿Están de acuerdo con Fernando o alguien está en contra de Fernando? Yo estoy en contra de Fernando. Eso es lo que usualmente nosotros pensamos y está muy bien tu lógica, Fernando, porque obviamente yo veo y digo, ok, el material uno tiene un mayor coeficiente de expansión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al yo calentarlos, obviamente el material uno va a expandirse más. Por ende, si se expande más, pues obviamente este se está estirando, como tú dijiste, el material uno se va a estirar, ¿no? Y el material 2 se va a comprimir y entonces uno diría, bueno, el esfuerzo entonces en el material 1 es de tensión y el esfuerzo en el material 2 es de compresión y entonces se va a dar la situación 1 como tú dijiste. Pero recuerda que estos materiales están unidos, estos materiales ya están pegados. Entonces, ¿qué pasa? Que este material 1, si bien es cierto, quiere expandirse porque tiene esa necesidad de expandirse, dice, oye, déjame expandirme porque tengo un mayor coeficiente de expansión, pero el material aquí está pegado. Entonces, por más que quiera expandirse, no puede. Entonces, en realidad, el esfuerzo residual es de, es de compresión. ¿Por qué es de compresión? Porque el otro, que no siente tanto la necesidad de expandirse, ¿no? Se va a expandir, sí, porque igual tiene un coeficiente de expansión el material 2. Pero no tiene esa necesidad. Y al estar pegados, entonces es como que dice, ah, bueno, me voy a expandir. Pero obviamente al estar pegados, ¿no? Este esfuerzo, ¿no? Que uno diría, bueno, se va a comprimir el material 2, en realidad no resulta así. Y en realidad, el que termina empujando es el material 2. Entonces, la situación cuando nosotros calentamos el material es esta de aquí. Está bien tu lógica, Fernando, súper bien, es lo que usualmente uno pensaría. Porque dices, bueno, el material 1 se va a expandir, entonces le va a empujar al otro. Pero es que estos materiales ya están pegados. Entonces, al querer expandirse, no va a poder, porque ya están formando esa capa ahí sólida de unión. Entonces, es como que quiere expandirse, pero no puede. O se expande, pero muy poquito, no lo que debería. Y entonces ese extra que no pudo se está acumulando como un esfuerzo de compresión. ¿Te ha entendido esto? Sí, se me ocurrió una analogía que sí, sí, ya acordé, sí lo vi. Es como un zapato que ya nos queda pequeño, nos aprieta, se hace compresión dentro. Sí, creo que calzaría muy bien la analogía. Creo que calzaría muy bien la analogía en lo que estamos diciendo. Nuestro pie quiere estirarse, pero el zapato ya no lo deja. Entonces, en real lo que estamos causando es un esfuerzo de compresión. ¿Okay? En cambio, si enfriamos, ahí sí vamos a ver la situación de arriba. Al momento que enfriamos, como que el material dice, ay, gracias, ¿no? Y entonces este esfuerzo residual se va y entonces ahora sí puedo decir, ok, ahora sí yo voy a intentar estirar. Entonces ahí sí veo la situación opuesta, donde tengo un esfuerzo residual de tensión y uno de compresión en el material 2. Pero esto es al enfriar el material. ¿Okay? Esto de aquí, al calentar el material. Y obviamente esto implica que yo debo tener mucho cuidado porque si no, en esa interfase yo puedo producir delaminación, grietas y cualquier otro tipo de defectos, ¿no? Ahora van a decir, bueno, David, ya, que está bien, ya entendí, pero ¿y entonces qué rayos vienen los cerámicos? O sea, ¿cuál es la relación? Bueno, creo que todos tenemos en nuestras casas cerámicos de adorno.
Estos cerámicos tienen barnices. Incluso si alguien le ha hecho alguna vez un tratamiento térmico, perdón, un tratamiento a su carro para que brille más, que les ponen estas partículas de cerámica y les ponen barniz también. Bueno, este recubrimiento, el barniz, lo que hace es, impermeabilizar el cuerpo, ¿no? Para que no penetren líquidos, ¿ok? Por eso es que igual funciona muy bien en los carros y protege la pintura de los carros. Pero la otra razón es que literal es una cubierta que va a aumentar la resistencia, obviamente en compresión, ¿no? Como cualquier otro material cerámico es fuerte en compresión, débil en tensión. Y es importantísimo que este esmalte, ¿no? Este barniz, al momento de yo colocarlo, pues obviamente tenga un cierto valor de tensión de compresión. Yo tampoco puedo causar un valor mayor y menos al momento de aplicarle, tengo que ser muy cuidadoso y por eso es, ok, ¿qué barniz pongo sobre cuál cerámica? Para que lo que se termine produciendo es en realidad una tensión de compresión, es decir, lo que yo quiero que se produzca es justamente esto, ¿no? Es esta situación, donde la superficie tenga una tensión de compresión. ¿Por qué? Porque si yo genero una tensión de estiramiento, de tracción, pues obviamente se va a romper, como cualquier otro cerámico. Entonces, por eso es importante. Y aquí está, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo pongo un barniz que genere un esfuerzo residual de tensión? Ahí está, grietas por todo lado. ¿Okay? En el mismo ejemplo que estaba hablando del embalaje de dispositivos semiconductores, ¿qué necesitamos unir? El sustrato, el cerámico, a un metal. ¿Cuál es el metal más común? La alúmina. ¿Cuál es el coeficiente de expansión térmica de la alúmina? Más o menos 7 por 10 a la menos 6 watts. Perdón, 7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por eso es que cuando desarrollaron, y mientras más avanza, los metales que utilizan, o bueno, la aleación de metal que utilizan en el chip, es decir, en esta parte metálica, tiene un coeficiente de expansión bastante parecido al del cerámico más utilizado, que es la alumina. Tiene un valor de 5.1, el de la alumina es más o menos 7 por 10 a la menos 6. Por eso es importante que tengan valores similares. Las mismas lámparas incandescentes que ustedes deben tener en sus casas o quizá en almacenes han visto. La bobina de alambre de tungsteno se fusiona con la bombilla de la lámpara de vidrio y esto obviamente forma el sello hermético, ¿no? El mejor sellado se logra cuando, de nuevo, existe un valor similar entre el metal, que es el tungsteno, y el vidrio. El tungsteno tiene el coeficiente de expansión térmica más o menos 4.5 por 10 a la menos 6. Y el del vidrio que se utiliza aquí, que es usualmente un borosilicato de alúmina, tiene igual un valor de 4.5 por 10 a la menos 6. Es decir, valores similares. Siempre es hacia allá se apunta, ¿no? El mismo esmaltado que se hace de porcelana, ¿okay? Cuando se utiliza la capa de vidrio sobre vegetales ferrosos, por ejemplo, de nuevo, las ciertas cocinas, no sé si ustedes han visto, tienen el metal, ¿no? Y encima se le pone esta capa de vidrio. Bueno, este coeficiente de la capa de vidrio pues debe tener algo parecido a la del acero y pues sí, usualmente estos vidrios que se utilizan ahí tienen un valor de 15, 12 por 10 a la menos 6 y el del acero es creo que 16 por 10 a la menos 6, así que bueno, van por ahí, ¿no?
¿Dónde más es importante esto? ¿Alguien reconoce esta foto? ¿No? Aquí en Sudamérica. Observatorio en Chile. Muy bien, es el observatorio en Chile, ¿no? En el desierto de Atacama, el observatorio más grande del mundo, bueno, que es donde está el microscopio, el telescopio, perdón, más grande del mundo. A decir, bueno, David, ¿qué pasa con esto? Bueno, los materiales de soporte que tiene este material, perdón, que tiene este telescopio, y en general de cualquier telescopio, deberían tener muy bajos coeficientes de expansión térmica para obviamente minimizar al máximo cualquier microdeformación que pueda ser inducida por algún cambio de temperatura. Bueno, los materiales que se utilizan para eso son vitrocerámicos. Usualmente son los aluminosilicatos de litio, porque estos materiales pueden ser diseñados para tener casi cero como valor de coeficiente de expansión térmica. Dudas, preguntas, chicos. Por último, el último factor de propiedades térmicas que es importante, el choque térmico o la resistencia al choque térmico. Nosotros sabemos que en los metales, pues no pasa nada si yo cojo y pongo un agua hirviendo, vierto en un metal, pues no va a pasar nada, ¿no? Este cambio brusco o abrupto de temperatura, o la resistencia que tiene a este cambio brusco de temperatura, se le llama resistencia al choque térmico. Y pues obviamente se da porque se desarrolla un estrés o un esfuerzo termal. Y obviamente los materiales que tienen menor conductividad térmica y que son frágiles, pues obviamente van a tener un menor módulo de resistencia al choque térmico. Entonces, aquí está, por ejemplo, de ciertos materiales, el valor, bueno, ustedes ven ahí el módulo de elasticidad, el coeficiente de expansión, la conductividad térmica, y aquí está el valor importante, ¿no? La resistencia al choque térmico, y vemos que hay materiales que tienen un valor súper elevado, como el carburo de silicio sinterizado o el aluminosilicato, ¿no? Con inclusiones de óxido de nitrógeno. Pero hay valores que tienen muy bajo, ¿no? O hay materiales que tienen valores muy bajos, como por ejemplo la alumina, hecho, bueno, presión en caliente o fabricado mediante presión isostática en caliente. Me van a decir, bueno, ok, y entonces, ¿qué influye o qué determina esto? ¿No? Vamos a hablar de vidrios, que es usualmente, creo, el mejor ejemplo para esto, ¿no? El vidrio de sílice, de los comunes, ¿no? Tiene más o menos un valor de 5.27 por 10 al cubo, o sea, como 5.270 watts por metro, ¿no? Es un valor relativamente bajo, ¿no? Pero si nosotros añadimos otros componentes que disminuyan el módulo de elasticidad e incrementen el coeficiente de expansión térmica, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros vamos a disminuir la resistencia al choque térmico. Por ejemplo, el vidrio de soda lima, que es el que tenemos, no sé, en las casas,
usualmente para los vasos, o sea, para un vaso para agua o lo que sea que tenemos en casa, o cualquier vidrio común en casa, ¿no? No sé si algún plato de vidrio, alguna tacita por ahí de vidrio. Usualmente el vidrio común, el de soda lima, pues bueno, estos vidrios son muy susceptibles al choque térmico, ¿no? Tienen valores muy altos de expansión térmica, llegan a tener 9, 10 por 10 a la menos 6 por grado centígrado, ¿no? Que es un valor bastante alto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a ese vidrio le reducimos el contenido de óxido de calcio, de óxido de sodio, y al contrario incrementamos el contenido de óxido de boro? Bueno, formo un borosilicato. ¿Y qué es un borosilicato? Es un Pyrex. Los vidrios borosilicatos es lo que ustedes conocen o conocemos más comercialmente como los Pyrex, que tienen un valor de 3.2 por 10 a la menos 6. Es decir, están en este rango, ¿no? Bueno, 3 por 10 a la menos 6 centígrados, no Kelvin, ¿no? Aquí está por Kelvin, el valor es por centígrados. Pero bueno, el punto es que decrece mucho el valor. ¿Qué implica eso? Al momento que yo hago que este valor disminuya, pues obviamente va a incrementar el valor de la resistencia al choque térmico. Y por eso es que muchas cosas, y el Pyrex que llevamos al horno, por ejemplo, ¿no? Por eso es que sí puede soportar esos cambios bruscos de temperatura. Si ustedes cogen y llevan un vaso normal para tomar agua, ponen en el horno, eso se va a romper, ¿no? En general, un vidrio de soda lima, máximo, puede soportar temperaturas de 80, o bueno, un cambio de temperatura abrupto de 80 grados centígrados. Es decir, si ustedes ponen agua hirviendo en uno de esos vasos, muy probablemente ese vaso se va a romper. Si ponen agua hirviendo, literal, que esté a 90, 100 grados. En cambio, un Pyrex puede soportar tranquilamente 200, 300 grados centígrados, ¿no? Que es lo que usamos en el horno, por ejemplo. Y ni hablar de vitrocerámicas, ¿no? Que pueden llegar a soportar hasta 1000 cambios, ¿no? Cambios de temperatura de hasta 1000 grados centígrados, ¿no? Ok. Última propiedad, propiedades químicas. En realidad, creo que ya hemos hablado y se mencionaba mucho que las cerámicas es muy raro que sufran procesos de corrosión comparado a los metales, por ejemplo, ¿no? En realidad son excelentes o tienen una excelente resistencia a todas las bases y ácidos débiles, pero sí hay ciertas bases o ácidos fuertes que pueden producir un intercambio de iones y terminar disolviendo la estructura. Y por eso recuerden que hay, por ejemplo, los refractarios ácidos y los refractarios básicos, ¿no? Que no pueden tener contacto, los refractarios básicos con ácidos y los refractarios ácidos con bases. Entonces, en situaciones normales, la oxidación y la corrosión de estos materiales es prácticamente nula, pero si los sometemos a ciertos ácidos o bases fuertes, pues sí puede haber este intercambio de iones y obviamente disolución del material, ¿no? ¿Cómo se da esta disolución? Pues bueno, si yo tengo un material que sea vitrocerámico, ¿no? O tengo una fase vitro y una fase cristalina, usualmente la primera fase que se va a disolver es la fase vitro, ¿no? Es decir, es la fase amorfa, y de ahí se disolverá la fase cristalina. Okay. Y esto es simplemente un pequeño cuadro que creo que resume muy bien las cerámicas más comunes y la compara con el acero inoxidable y la resistencia a diferentes medios, ¿no? Y por eso es que la alumina y la circonia
son los mejores materiales, resistiendo todo, incluso bases y ácidos fuertes, teniendo ácido fluorhídrico, perdón, ácido sulfúrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio, es decir, ácidos y bases fuertes, y vemos que el decrecimiento de peso, es decir, básicamente, y el ataque que reciben es casi nulo. Aunque por ahí la circonia, sobre todo en ácido fluorhídrico, ya pierde sus propiedades, y el hidróxido de sodio por ahí también le ataca significativamente. El carburo de silicio vemos que igual tiene, casi como la alúmina, es prácticamente inmune a todos los medios. Y ahí comparamos cómo es que las cerámicas son mucho mejores resistiendo ataques químicos comparado a los metales, ¿no? Ahí vemos que el acero inoxidable, que en realidad no es inoxidable, es fácilmente atacado por ácido fluorhídrico, por ácido clorhídrico, por ácido nítrico, por ácido sulfúrico, comparado a los cerámicos. Ok, con eso culminamos esta unidad. ¿Preguntas, dudas, chicos? Ok. ¿Quién era el encargado del coffee break de hoy? Yo, profesor. Por favor. Todo tuyo el escenario. Ya, listo. A ver. Eh, Buenas tardes con todos primero. Básicamente hoy día les voy a hablar de un concreto totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. El antecedente de esta idea en sí se debe a que las emisiones globales globales por el efecto de invernadero son productos de la producción de un 7% de todo el cemento, de lo que se produce globalmente. Sabemos muy bien que este es un componente principal para un concreto. Por lo tanto, en este estudio se enfocaron en buscar que el CO2, un gas, que es el dióxido de carbono, sea parte del propio hormigón. Es decir, que por medio de un curado, que es denominado por carbonatación del gas, permita cumplir con esta condición, que se retenga y pueda mejorar lo que es no solo que sea ecoamigable, sino que también mejore la capacidad de ser más flexible con respecto al concreto tradicional que nosotros conocemos. Ya. Todo esto en realidad se basa en el diagrama de fases del sistema ternario que podemos observar en la parte derecha del óxido de calcio, de la sílice, sí, y de lo que es la alúmina, y su gran reactividad a lo que es el gas del dióxido de carbono. En sí, lo que quiero decir es que este dióxido de carbono, el gas, se logra transformar a un mineral mediante las reacciones químicas, precisamente por la creación de carbonatos sólidos. Específicamente hablo de la reacción del gel de silicato cálcico hidratado con el gas para formar lo que es el carbonato de calcio, como lo podemos observar en la diapositiva. Básicamente, este gas es inyectado a lo que es la mezcla después del colado. Ahora, el curado en sí, por medio de la carbonatación, inicia con el precurado para eliminar lo que es el agua de la mezcla de una manera mucho más controlada. Esto debido a que se requiere que la cantidad de agua sea óptima para permitir que la carbonatación sea eficiente y no evitando que se cree una difusión con el gas más adelante. Continuamente sigue la exposición al gas, al dióxido de carbono, por un sistema cerrado, asociando la eficiencia y la energía de reacción para permitir que soporte altos niveles de presión parciales.
del propio gas. Y finalmente está el postcurado, que básicamente hidratan nuevamente todo este proceso, todo lo que acabo de mencionar, de tal manera que pueda restituir la cantidad de agua perdida durante los procesos anteriores. Finalmente, una aplicación de este tipo de concreto flexible es en la infraestructura de la torre de Kitahama en Japón, que consigo trae beneficios como menos tiempo de construcción, más resistente a sismo, es amigable al ecosistema y por supuesto usa menos fibras de reforzamientos que en algunos casos son metales, en otros polímeros, dentro de su estructura. Ahora, también quiero hacer una mención adicional del Conflex Pave, debido a que es un mismo tipo de concreto flexible, pero ellos en realidad se basan en agregar lo que es fibras sintéticas poliméricas. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, Julio, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, todo claro. Julio, ¿por qué la ventaja sería menos tiempo de construcción? ¿Por qué? Esa fue una de las ventajas que mencionaste. Ujú, sí. O sea, yo creería debido a la reacción rápida que tiene esta con el gas. Tal vez, la verdad no lo investigué muy bien en esa parte, pero creería que puede ser por eso. Ok. Ujú, La verdad me dejaste con la duda en esa parte. El resto ujú, estuvo muy claro. Y es algo muy interesante. La verdad no había escuchado de este tipo, así que gracias por traer este tema. No había escuchado este tipo de concreto. ujú. Pero me dejaste mucho con la duda respecto a por qué sería menos tiempo de construcción. No veo en sí que sea un proceso que pueda ser más rápido que la producción del concreto tradicional. Pero bueno, el resto sí, estuvo muy claro y la verdad que me pareció un tema muy interesante. Eh, ¿Quién falta de exponer? Solo debe faltar una persona, según yo, o faltan más. Falta ya, profesor. Solo tú, Giovanni, nadie más. Meli. Meli también. Meli. Ok. Nos queda una clase, así que sí, hagámoslo más fácil. Me van a mandar un video, ¿ok? Porque la siguiente clase no quiero interrumpir con el coffee break, porque quiero dedicar las 2 horas completas a la clase. Así que lo que van a hacer los dos es mandarme un video, tal como, o sea, como si estuvieran exponiendo aquí, ¿no? Como si estuvieran exponiendo en clase, 3 a 5 minutos máximo, eh, exponiendo el coffee break, ¿ok? Obviamente tienen hasta el lunes para mandármelo, ¿no? Que sería el día donde expondrían. Eh, y en metales, ¿quién me falta? Me falta Brian y quién más. Yo, Nati y Brian. ¿Alguien más? Ok, voy a revisar, pero si solo faltan los dos, porque siento que ahí deberían faltar tres. Pero bueno. Eh, Nati y Brian, lo mismo. Ok, un video como si estuvieran exponiendo en clase, por favor, con el coffee break. Listo, vamos a continuar con la clase, chicos. Ok, entramos a la última unidad, que es los procesos de fabricación en cerámicos. Obviamente no vamos a ver a detalle cada uno, porque si no sería un semestre más.
pero bueno, vamos por lo menos a cubrir ciertas bases de los procesos. Y vamos a hablar en orden cronológico, por llamarlo así, ¿no? Vamos a empezar con el procesamiento de polvos, que es usualmente como se inicia la producción de cerámicos. Luego vamos a hablar con procesos de conformado, es decir, cómo estos polvos se les da una forma específica, y luego cómo eso se le convierte en una estructura más densa, que es básicamente el proceso de sinterizado. Vamos a hablar brevemente también de un poquito de la fabricación del vidrio o de ciertas cositas en fabricación de vidrio. Y finalmente culminaremos con procesos de acabado y ciertos métodos de producir cerámicos avanzados, ¿no? Que al final pues es un mercado que aquí en Ecuador no se da, ¿no? Aquí en Ecuador no se fabrican cerámicos avanzados, pero pues por lo menos para que tengan una idea ligera de eso. ¿Okay? Empezamos entonces. Hay tres métodos o tres mecanismos para producir polvos. Un método mecánico, o un proceso mecánico, un proceso químico y un proceso de deposición o fase de vapor. Bueno, los métodos mecánicos lo que hacen es básicamente utilizar materiales que tienen un grano grueso, un grano grande, que obviamente estos materiales vienen extraídos de los minerales naturales que hay. Se les somete a procesos de trituración, donde obviamente voy reduciendo los tamaños de partículas, y llega al proceso de molienda y continúo el proceso de molienda hasta que llego al tamaño deseado, ¿no? Y ese es el método más común en realidad para procesar polvos, bueno, en general todo tipo de polvos y especialmente polvos cerámicos, ¿no? Estos métodos mecánicos los utilizamos para producir todas las cerámicas tradicionales, ¿no? Donde no necesito polvos de alta pureza, donde no necesito donde necesito que el costo sea más importante que la pureza. Entonces, cualquier cerámico tradicional, en realidad, lo vamos a producir así, o van a hacer el polvo para producir los cerámicos tradicionales, van a nacer de estos métodos mecánicos. Los métodos químicos y especialmente el procesamiento de solución gel o sol gel, ya es un proceso un poco más refinado, obviamente más costoso. Tiene ventajas porque me permite ya controlar de una manera mucho más precisa la morfología y la pureza de estos polvos, de estas partículas redondas, ¿no? Entonces, ya los métodos químicos los utilizo para producir cerámicos avanzados o cerámicos técnicos. Entonces ahí es la diferencia, ¿no? Cerámicos tradicionales, métodos mecánicos, cerámicos avanzados, métodos químicos. Hablando de procesamiento de polvos, ¿no? No estoy hablando en sí ya del proceso de formación del objeto. Los procesos en fase de vapor son muy caros, son ya especiales para cerámicas muy técnicas, donde obviamente el costo quizá no es el requerimiento principal, donde no importa gastar un poco más. Obviamente da muchas ventajas y en realidad una de las grandes ventajas es que se pueden producir partículas que no contengan óxidos, es decir, libres de óxidos, lo cual es muy bueno. Y aparte de eso puedo producir mediante este método nanopartículas. ¿Ok? Entonces, vamos con el primero, vamos con los métodos mecánicos, ¿no? Para todas las cerámicas tradicionales, las materias primas tradicionales, como la arcilla, como los óxidos, todos extraídos de minerales, pues obviamente lo único que necesitamos es eliminar los agregados, es decir, eliminar las impurezas que estén en esos materiales que fueron extraídos de la mina y reducir el tamaño de partículas. Y entonces, lo más común para hacer eso es un molino de bolas. Simplemente un molino de bolas es un barril que está girando sobre su eje, es como el barril del Chavo que le pongan a girar sobre el mismo eje. Y dentro de este barril lo que tengo es un medio de molienda, que se le llama molino de bolas porque este medio de molienda en realidad son partículas esféricas. Son partículas de un X material en forma de esferas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, al momento, a medida que va rotando, las bolas van cayendo en cascada y entonces van cizallando, aplastando el material que tengo, pues obviamente van creando las partículas.
¿no? Van reduciendo el tamaño de partícula, van eliminando los agregados. Entonces es obvio que estas bolas, ¿no? Estas esferas, pues deben tener una muy alta densidad para que la colisión con las partículas que estoy tratando o el polvo que estoy tratando de generar, pues sea mucho más efectivo. Entonces, en realidad, los materiales más comunes para hacer en el molino de bolas, estas esferas, pues son usualmente porcelana, alúmina, circonia, y también se utiliza acero y carburo de tungsteno, ya dependiendo, ¿no? El carburo de tungsteno y de acero, las bolas o las esferas son bastante costosas, mientras que porcelana de aluminio pues son mucho más económicas. Aquí está, solamente para explicar, ya. Lo que está haciendo, ¿no? Esto es como una sección transversal del barril. Entonces está rotando y las bolas están cayendo y van triturando aquí en el medio. O sea, aquí está todo el material y lo que están haciendo las esferas es simplemente triturando, cizallando, aplastando el material. Obviamente que existen diferentes tipos de molienda. Les digo, el más común es este molino de bolas, pero en realidad existen otro tipo de molinos, otro tipo de máquinas que me permiten realizar esto, y en realidad va a depender de cuánta cantidad voy a moler y de qué tamaño necesito la partícula final. Porque si necesito solamente una partícula en tamaños de milímetros, simplemente uso crashers, ¿no? Los crashers de mandíbula. No recuerdo cómo se traduce crashers, pero bueno, los crashers de mandíbula, estos son los más comunes y obviamente pues me permiten reducir el tamaño de partícula, pero a 5 o 6 milímetros, ¿no? Es decir, todavía sigue siendo una partícula bastante grande. El molino de bolas, que es el que mencioné anteriormente, puede llegar hasta 1 micrómetro, casos excepcionales hasta medio micrómetro, ¿no? De todos los métodos que vemos aquí, comparando y quizá poniendo ventajas y desventajas en términos de costo y en términos de tamaño de partícula, pues el molino de bolas es el mejor, porque es un equipo bastante simple, es un equipo bastante económico y me produce un tamaño de partícula bastante pequeño, o sea, no el más pequeño, pero sí bastante pequeño, ¿no? Si ya necesito producir partículas ultra finas, ahí se necesita ya un molino de atrición, ¿okay? Que es ya un molino especial, que obviamente me permite crear partículas hasta de 0.1 micrómetros, es decir, partículas bastante finas. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de los diferentes métodos que se utilizan para este proceso de molienda. El molino de vibración, por ejemplo, comparándolo con el molino de bolas, es mucho más rápido, ¿no? 10 veces más rápido que el molino de bolas, pero pues obviamente no puedo producir partículas tan pequeñas, aunque sí se puede producir partículas de 1 micrómetro, que usualmente es un valor bastante aceptable. Existe también el molino de vibración, el molino de jet, ¿sí? Que es básicamente como un chorrito, ¿sí? Que se le da, que va lanzando y va como cortando y aplastando las bolas, ¿no? Es básicamente un fluido de alta velocidad, ¿no? Este fluido, bueno, dependiendo, puede ser un vapor supercalentado, puede ser aire comprimido. Es bastante rápido, ¿sí? Y obtiene igual un valor de partícula bastante pequeño. El problema es que en cambio luego es difícil sacar o separar básicamente la partícula del gas, ¿no? Del vapor en el que obviamente estuvo sometido. Porque obviamente pues toca limpiar.
¿no? El molino de atrición, como les dije, es quizá de los mejores si necesito partículas ultra finas. Y este es especial porque obviamente la cámara aquí de molienda no rota, sino que es en realidad como una barbotina, una solución que contiene partículas y contiene un medio igual acuoso que está agitándose continuamente a frecuencias bastante altas. Y entonces este medio, que obviamente tiene como esferas súper pequeñas o partículas, como digo, abrasivas, que son las que van y obviamente realizan el proceso de molienda de reducción de tamaño de las partículas, ¿no? Es un proceso bastante bueno, es un proceso continuo, pero pues obviamente es mucho más caro, ¿no? Ok. Este, en cambio, ya es un proceso a partir de una solución, ¿no? Todo esto era procesos ya mecánicos. Aquí ya empezamos a hablar de un proceso que es más a partir de una solución. En realidad, este es el proceso más común para producir titanatos y otras cerámicas con propiedades eléctricas. Lo que se hace aquí es básicamente, tengo gotitas finas que son producidas por un atomizador. Estas gotitas se rocían en una cámara de secado y obviamente esto luego, en el secado, en la cámara de secado, lo que se hace es formarse como polvo y obviamente se recolecta el polvo, ¿no? Entonces aquí pueden ver, es literal, básicamente lo que hago es, bueno, ingresar el material, ¿no? Aquí está el atomizador, está rotando, entra a la cámara de secado y esto lanza el polvo, ¿no? Que ya es básicamente sale la partícula atomizada, sale el polvo atomizado y seco, obviamente, ¿no? De ahí existen diferentes tipos de atomizadores. Uno utiliza una atomización ultrasónica. Entonces ya eso más depende de la cámara. Pero digamos que el ejemplo en sí o lo principal es que las dos tienen un atomizador, ¿no? Que lo que hace es simplemente rociar ese atomizador, perdón, las gotas en la cámara de secado y esa cámara de secado lo lanza como una partícula atomizada o como un polvo atomizado, ¿no? Está ya el procesamiento de solución gel o sol gel. Es un procesamiento, o se utiliza ya este procesamiento, como dije, para cerámicos avanzados, es decir, para ya formar películas o fibras, más que partículas en sí. Aquí ya no formo partículas, sino películas o fibras. Es mucho más costoso y obviamente la ventaja es que la sinterización va a producir una densidad, posterior a este proceso, ya siendo el proceso de sinterización, pues voy a obtener una densidad bastante elevada. Y pues eso comparado a, por ejemplo, hacerlo mediante procesamiento mecánico, donde donde la densidad que obtengo todavía es bastante porosa, pues en ese sentido es una gran ventaja, ¿no? Es obviamente más costoso, toma un poco más de tiempo, pero voy a obtener una densidad mucho más elevada, es decir, voy a obtener una estructura ya menos porosa, ¿no? A ver, vamos a quedarnos ahí porque pues ya es hora de la evaluación. A ver. Esto lo vamos a continuar en la siguiente y última clase, que creo que tranquilamente podremos acabar. Por favor, todos al aula virtual. Son igual 2 preguntas. Todos enciendan sus cámaras, por favor. Recuerden que no incluye la clase de hoy el examen.
o bueno, la lección, ¿ok? La lección no tiene nada que ver con la clase de hoy, por si acaso, porque por ahí una pregunta pueden confundirse y pensar que tiene que ver con la clase de hoy cuando no es así. Ok. Listo, son 6 minutos que tienen 2 preguntas nada más, súper sencillo. Les voy a dar un minuto más, 7 minutos ya. Listo. En este momento está habilitada la lección. Las preguntas se les habilitan en 2 minutitos, ¿ok? Ya saben, dudas, preguntas me pueden consultar. Recuerden, la lección no incluye la clase de hoy.
Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, no se olviden de preparar los videos y las personas que faltan el coffee break. Y eso sería todo. Como les dije, les estoy avisando por si se da lo de Holcim, ¿ok? Entonces yo estaré publicando en aula virtual. Eso es todo, chicos. Que tengan una muy buena tarde. Buena noche ya. Una muy buena noche. Cuídense mucho. Gracias.